Hoy vamos a desvelar un secreto de la atracción que la mayoría ignora. 8 elogios transformadores que resonarán tan profundamente en un hombre que no podrá sacudirse tu presencia de su mente. Si tu estrategia actual se limita a un convencional, qué guapo eres, esperando que provoque una fascinación instantánea, lamento decirte que estás cayendo en un error de principiante. Las mujeres que verdaderamente comprenden y dominan el arte de la atracción saben que una expresión de admiración formulada con precisión quirúrgica puede infiltrarse en el subconsciente masculino, anclándose allí y reverberando sin que él siquiera lo advierta. La vasta mayoría de las mujeres se limitan a repetir las mismas frases de siempre. Eres muy atractivo, me fascina tu sonrisa, tus ojos son cautivadores. ¿Y qué resultado obtienen? Ninguno de los deseados. Él ha escuchado esas palabras 1 millar de veces, son el ruido de fondo habitual en su vida. Sin embargo, existen formulaciones verbales con un impacto psicológico tan potente que lo obligan a percibirte bajo una luz completamente distinta a la de cualquier otra. En este momento me propongo revelarte 8 elogios que casi ninguna mujer emplea, pero que al ser pronunciados con la intención adecuada, despiertan en él una resonancia interna ineludible. Y lo más impactante es que ninguno de ellos se relaciona con su apariencia física. Prepárate para desentrañar los verdaderos pilares de la atracción, esos que utilizan las mujeres que realmente controlan el juego. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los elogios comunes carecen de efecto y qué es lo que marca una diferencia abismal? Permítete visualizar esta escena. Te esmeras en tu arreglo personal. Seleccionas tu atuendo más sofisticado. Ensayas tu mejor sonrisa frente al espejo y al pronunciar un «qué guapo eres», él simplemente murmura un «gracias» y retoma la concentración en su dispositivo móvil. Siento comunicarte, querida amiga, que acabas de desplegar un cumplido tan predecible como el café en una jornada laboral rutinaria. Estás recurriendo a las mismas frases trilladas y recicladas que él escucha a diario. «Qué hermoso eres», «me encantas». Los hombres con un alto grado de atractivo físico reciben estas aseveraciones constantemente y cuando algo se reitera de forma excesiva, inevitablemente pierde su valor intrínseco. Es comparable a recibir interminables cadenas de mensajes sobre supuestos remedios milagrosos. Las ignoras de forma automática. Cuando entregas un cumplido genérico, su cerebro lo procesa en modo piloto automático. Es una respuesta refleja. Su gracias carece de la más mínima emoción, similar a la resignación con la que aceptaría un recibo en el supermercado. No hay impacto, no hay recordación. Sin embargo, si en lugar de eso empleas elogios meticulosamente diseñados para activar su intelecto y sus emociones, la narrativa se transforma por completo. Las mujeres que genuinamente dominan la atracción comprenden que los hombres no retienen lo que les comunicas de forma literal. Lo que verdaderamente graban en su memoria es la sensación que les provocas, la emoción que les haces experimentar. Así que, si persistes en el uso de cumplidos elementales, serás percibida como un anuncio intrusivo de video sin la opción de ser omitida. En contraste, si aplicas los elogios pertinentes, despertarás una chispa en su mente. ¿Deseas que él quede cautivado por ti? Entonces, abandona los cumplidos estereotipados y aprende a articular las palabras que le infundirán una conexión y un sentimiento auténtico. En el transcurso de este contenido, te instruiré sobre 8 elogios que reiniciarán su percepción por un instante, dejándolo perplejo. No se trata de cumplidos superficiales. Son expresiones que lo harán sentirse verdaderamente visto, profundamente valorado y genuinamente conectado contigo de un modo que ninguna otra mujer ha logrado previamente. Y lo mejor de todo es que son casi inéditos. Permanece atenta hasta el final, porque el último elogio posee una potencia tal que podría hacer que te recuerde incluso cuando intente evitarlo. Este conocimiento que compartimos de nuevo conmigo está diseñado para empoderarte y transformar tu interacción. El primer elogio. Esa fragancia es cautivadora, irradia un aroma excepcional. Voy a revelarte un detalle que la mayoría de las mujeres jamás ha discernido. Los hombres no eligen su perfume al azar. Cada fragancia encapsula una declaración, una faceta de su identidad. Representa masculinidad, frescura, sofisticación, autoridad
o quizás una mezcla de todas ellas. Y cuando alguien percibe y reconoce su aroma, no solo está notando una elección de perfume, sino que está validando su presencia y la intencionalidad detrás de ella. Aunque los hombres puedan aparentar ser más directos o menos inclinados a la introspección, en lo más recóndito de su ser, también encuentran satisfacción cuando se les reconoce por los pormenores que han seleccionado con plena conciencia para proyectar su personalidad al mundo. Ahora, imagina esta escena, te encuentras en una cita, él llega, te saluda, y en ese preciso instante una estela de aroma masculino, sutil pero inconfundible, te envuelve. Pero ¿cuál es la reacción más común de la mayoría de las mujeres? Sueltan la expresión más obvia y desprovista de originalidad que se les viene a la mente. Hueles bien. Sí, claro, gracias por la perspicacia. Él ya lo sabe. O quizás, me agrada tu perfume. Ah, qué perspicaz, ¿quieres un galardón por esa observación? El inconveniente fundamental de estos cumplidos reside en su excesiva genericidad. Se disipan de su memoria con mayor celeridad que un mensaje de necesitamos hablar. En lugar de un cumplido insulso y predecible, experimenta con una frase que active sus emociones más recónditas. Esa fragancia es cautivadora, irradia un aroma excepcional. ¿Por qué esta formulación resulta tan efectiva? Porque la palabra cautivadora implica que su aroma despierta en ti una sensación profunda, que te marca de un modo ineludible, que no pasa desapercibido en el torbellino de lo cotidiano. Cuando un hombre escucha esto, su cerebro lo registra como algo enteramente distinto, un elogio que trasciende la mera mención de su perfume para adentrarse en la emoción y la impresión que éste genera en ti. Y aquí reside la astucia. Cada vez que él se aplique esa fragancia en el futuro, es altamente probable que tu imagen y la sensación que le provocaste afloren en su mente, aunque se resista a ello. Así es como se transmuta un simple aroma en un poderoso ancla emocional. Pronúncialo con calma, manteniendo un contacto visual directo, y haz una breve pausa dramática antes de la palabra cautivadora. Si este primer elogio ya te ha permitido vislumbrar la magnitud de la diferencia que puede marcar, aguarda el siguiente, porque no solo lo hará sentirse excepcional, sino que provocará que piense en ti cada vez que una sonrisa genuina ilumine su rostro. Y créeme, si lo empleas con maestría, su percepción hacia ti nunca más será la misma. El segundo elogio. Tu sonrisa irradia tal luminosidad que ilumina todo el entorno. Imagínate la siguiente situación. Te encuentras en una reunión de trabajo o en un evento social. Todo transcurre con normalidad. Las personas están inmersas en sus propios pensamientos, algunos absortos en sus teléfonos, otros exhibiendo semblantes adustos, como si aún fuera lunes a pesar de ser sábado. Y de repente, él esboza una sonrisa. No una sonrisa forzada para la cámara, ni una expresión de cortesía. Me refiero a una sonrisa auténtica que nace del alma. Y allí estás tú, observándola, sin pronunciar palabra alguna. ¿Cuál es la reacción habitual de la mayoría de las mujeres? Recurren al tópico, tienes una sonrisa muy bonita. La traducción implícita es, voy a repetirte lo mismo que ya has escuchado un centenar de veces esta semana. O quizás, qué hermosa sonrisa posees, una afirmación tan redundante como comunicarle a un futbolista de élite que posee habilidad para patear el balón, completamente obvio y desprovisto de cualquier impacto significativo. El problema inherente a estos cumplidos es que no le provocan absolutamente ninguna sensación profunda. Aunque los hombres puedan proyectar una imagen de menor emotividad, también requieren sentir que su presencia ejerce un efecto positivo y transformador en el universo que los rodea. Para potenciar tu influencia y descubrir más estrategias sobre cómo conectar genuinamente, te invito a explorar el contenido de Nuevo conmigo. Te sorprenderá lo que puedes aprender. En lugar de elogiar su sonrisa de forma genérica o superficial, concéntrate en describir el efecto palpable que ésta provoca en el ambiente, en ti misma, en el espacio. Dile con convicción, tu sonrisa irradia tal luminosidad que ilumina todo el entorno. Cuando le expresas esto, no te limitas a señalar la belleza de su sonrisa. Le estás transmitiendo que su expresión tiene un impacto tangible en el mundo, que su alegría es contagiosa y transformadora.
Lo estás invitando a verse a sí mismo a través de la lente de tu percepción, una percepción que destaca su singularidad. Y cuando un hombre siente que una mujer es capaz de discernir en él algo que los demás pasan por alto, algo que lo distingue y lo eleva, esa mujer se vuelve inolvidable, se graba en su memoria. Te aseguro que la próxima vez que él sonría de manera genuina, su mente se formulará la pregunta de si lo estás observando, si estás percibiendo esa luz que emana de él. Pronúncialo en el momento justo, cuando su sonrisa sea auténtica, cuando lo observes disfrutando verdaderamente el instante, inmerso en su propia felicidad. Ahora, si este elogio ya ha capturado tu interés y te ha revelado un nuevo enfoque, prepárate, porque el siguiente es aún más potente, más incisivo. No trata sobre su físico ni sobre la manera en que te hace sentir a ti. Se centra en algo que la inmensa mayoría de las mujeres ni siquiera perciben, pero que puede hacer que te vea como alguien verdaderamente excepcional, como una persona con una profundidad inusual. Es un elogio tan extraordinariamente eficaz que al ser pronunciado en el instante preciso, se instala en su mente por un periodo mucho más prolongado de lo que podrías imaginar. ¿Estás preparada para descubrir cuál es? El tercer elogio. Me fascina tu autenticidad. No te esfuerzas en impresionar a nadie. Imagina esta escena. Estás conversando con un hombre y de repente percibes algo inherentemente diferente en él. No está intentando cautivarte con relatos exagerados de sus logros, ni está siguiendo un guión preestablecido de chico perfecto. Tampoco está esforzándose por articular lo que cree que deseas escuchar. Sencillamente, está siendo el mismo, sin filtros, sin máscaras. Se ríe con libertad, sin preocuparse por proyectar una imagen de alguien cool o distante. Habla con una pasión desbordante sobre los temas que lo conmueven genuinamente, que le importan en lo más profundo de su ser. No está pendiente de mantener una fachada impecable o de encajar en una expectativa predefinida. Y es en ese instante, en esa revelación, cuando te percatas de que esa cualidad, esa autenticidad, sin adornos, es lo que verdaderamente lo hace irresistiblemente atractivo. Pero ¿cuál es la reacción común de la mayoría de las mujeres? Eres muy guapo, magnífico, un cumplido que podría provenir de cualquier persona, sin distinción. O quizás, qué interesante lo que dices, una frase que se traduce como no sé cómo responder, pero no quiero quedar en evidencia o parecer desinteresada. El inconveniente intrínseco de estos cumplidos reside en su incapacidad de trascender lo superficial, en su nula capacidad para adentrarse en la esencia de quién es él en realidad. Los hombres, aunque no siempre lo verbalicen de forma explícita, valoran profundamente ser reconocidos por su autenticidad, por su esencia más pura. En un entorno donde de forma constante perciben la presión de aparentar algo que no son o de competir en una carrera sin fin, ¿cómo puedes destacar de inmediato? ¿Cómo puedes diferenciarte? En lugar de elogiar lo obvio, lo que salta a la vista, reconoce y valida lo que lo hace verdaderamente único, lo que lo distingue de la multitud. Me fascina tu autenticidad. No te esfuerzas en impresionar a nadie. Esta frase posee una eficacia asombrosa porque en un mundo donde la mayoría de los hombres sienten la constante obligación de demostrar su valía y su poder, ser auténtico se convierte en un acto de valentía, en una declaración de independencia. Y cuando le transmites esto, le estás otorgando una validación profunda por una cualidad que muy pocas personas se molestan en reconocer. A partir de este momento te garantizo que comenzará a percibirte como una mujer diferente, como alguien que no se conforma con la superficie, sino que es capaz de ver quién es él en su verdadera dimensión. Díselo cuando lo observes expresándose sin reservas, sin filtros, cuando esté compartiendo una historia con una emoción desbordante, o cuando realice algo que revele su genuina esencia. Y ahí, mi querida amiga, es cuando él comienza a verte con unos ojos completamente renovados, con una fascinación que te diferenciará. Si encuentras este tipo de análisis revelador, te invitamos a suscribirte a De Nuevo Conmigo, donde profundizamos en estos matices de la conexión humana. El cuarto elogio. Adoro la perspectiva con la que visualizas el mundo. Me incita a reflexionar de manera diferente. Estás inmersa en una conversación con un hombre y de repente tú misma lanzas una opinión, una aseveración
que a tu juicio es una verdad irrefutable. Sin embargo, en lugar de asentir con la cabeza y esbozar una sonrisa como haría la mayoría, él te mira fijamente, levanta una ceja con curiosidad y te expone una perspectiva diametralmente opuesta, una visión que jamás habrías contemplado. Tu mente se detiene en seco, como si hubieras vivido toda tu existencia convencida de que la Tierra era plana y en un instante él te proporcionara pruebas irrefutables de que en realidad es un cubo. Y en ese preciso momento caes en la cuenta, no solo es atractivo, es intelectualmente cautivador, profundamente interesante. El error recurrente que comete la mayoría de las mujeres es pronunciar frases como «eres muy inteligente», una afirmación bastante genérica que evoca la solemnidad de un diploma de fin de curso. O quizás, ¿qué puntos de vista tan acertados posees?, cuya traducción implícita es «no sé cómo replicar sin caer en el ridículo o la ignorancia». El problema inherente a estos cumplidos es que son tan imprecisos y vagos como un horóscopo. Podrían aplicarse a cualquier individuo y no consiguen generar ningún tipo de conexión o sentimiento especial. Además, muchos hombres han escuchado variaciones del elogio «eres inteligente» desde su niñez, sobre todo si destacaron académicamente. Si verdaderamente anhelas que él te recuerde y que tu presencia se grabe en su memoria, en lugar de felicitarlo con la condescendencia de una maestra, hazle sentir que ha logrado expandir tu visión del mundo, que te ha invitado a pensar de una forma distinta. Adoro la perspectiva con la que visualizas el mundo. Me incita a reflexionar de manera diferente. Esta frase es poderosísima porque los hombres no solo aspiran a ser atractivos, desean ser memorables, influyentes y trascendentes. Y cuando le expresas esto, le estás transmitiendo que posee algo intrínseco que lo distingue del resto, una capacidad única para impactar tu pensamiento. Ahora, cada vez que él converse contigo, sentirá que su intelecto y sus ideas tienen un efecto real y tangible en ti, en tu forma de percibir la realidad. Díselo cuando exprese una idea con una pasión desbordante, cuando desafíe tu punto de vista de forma constructiva o cuando te haga ver una situación o un concepto desde una óptica completamente novedosa. Y ahí, mi querida amiga, es cuando dejas de ser una chica más en el montón para convertirte en alguien que él no podrá desterrar de su mente, alguien que ha dejado una marca indeleble en su intelecto y su percepción. El quinto elogio. Tu energía es contagiosa. Me impulsa a aspirar a la mejor versión de mí misma. Existen individuos que, al ingresar en una habitación, pareciera que sustraen la luz. El ambiente se torna más lúgubre. La vitalidad decrece. Y de repente, hasta la conexión wifi parece flaquear. Y luego están esas personas que, sin esfuerzo aparente, transforman por completo el ambiente. No necesitan acaparar el centro de atención ni ejecutar proezas extraordinarias, pero su sola presencia modifica la dinámica de todo el espacio. Él es ese tipo de persona. Cuando se expresa, la gente escucha con atención. Cuando suelta una risa, la atmósfera se distiende y se vuelve más relajada. Su energía intrínseca induce a los demás a sentirse más confortables, más presentes, más vivos. Y es en ese instante, en ese reconocimiento de su impacto, cuando dispones de dos opciones cruciales: reconocer su influencia y destacarte de la homogeneidad, o caer en la misma trampa de la mayoría de las mujeres que se limitan a decir «eres muy divertido» o «me agrada tu vibra». Estas frases no le transmiten absolutamente nada sobre el efecto real y palpable que su energía ejerce en ti o en los demás, sobre la manera en que su carisma te inspira. Los hombres, en particular, aquellos dotados de personalidades carismáticas, a menudo son conscientes de la repercusión que tienen en los otros, pero rara vez reciben un reconocimiento específico y profundo por la forma en que inspiran a las personas a convertirse en mejores versiones de sí mismas, a superar sus propios límites. Para más revelaciones sobre cómo la percepción moldea la atracción, no dudes en explorar De Nuevo Conmigo. Cada video es una ventana a la psicología humana. Si en lugar de soltar un cumplido vacío de contenido, logras transmitirle que su presencia realmente te impacta de una forma transformadora, todo cambia drásticamente. Tu energía es contagiosa.
me impulsa a aspirar a la mejor versión de mí misma. Esta frase es extraordinariamente eficaz porque le estás comunicando que su presencia te eleva, que te inspira, que te hace sentir más conectada con el momento presente, con la plenitud de la vida. Cuando él escucha esto, su mente hace un clic, una conexión profunda. No es un cumplido superficial o de cortesía, es un reconocimiento directo a la esencia misma de su personalidad, a esa cualidad intangible que lo hace brillar y a la manera en que esa luminosidad se irradia hacia ti. Díselo cuando lo observes riendo con espontaneidad, contando una historia con vívido entusiasmo, o simplemente disfrutando el momento con una presencia plena y auténtica. Si hasta ahora has constatado cómo la elección adecuada de los elogios puede alterar completamente el panorama de tus interacciones, el siguiente es aún más potente y revelador, porque no se centra en lo que él hace, en sus acciones, sino en algo mucho más escaso y valioso, en quién es él cuando nadie lo está observando, en su esencia más íntima. Y cuando le pronuncies este elogio, te garantizo que por un instante su mente se detendrá en la perplejidad, porque te aseguro que nadie, absolutamente nadie, se lo ha dicho antes. Es una revelación que lo dejará marcado. El sexto elogio. Eres una de las personas más atentas y consideradas que he conocido en mi vida. Te encuentras en una cena con amistades. Todos conversan animadamente, las risas fluyen, pero hay una persona en particular que demuestra una capacidad de atención excepcional. Mientras los demás aguardan su turno para intervenir en la conversación, él escucha con una profundidad genuina, absorbiendo cada palabra. Mientras otros emiten comentarios genéricos o superficiales, él percibe los pequeños detalles, aquellos que la mayoría pasa por alto, y entonces sucede algo sin que tú lo pidas o lo sugieras. Él recuerda que no te agrada el cilantro y, con una discreción admirable, lo aparta de tu plato. O se percata de que sientes frío y te ofrece su chaqueta antes de que tú siquiera menciones algo. Ese, mi querida amiga, es el tipo de persona que se distingue sin necesidad de generar ruido, sin buscar el protagonismo, simplemente por su esencia. Pero ¿cuál es la reacción de la mayoría de las mujeres? ¿Eres muy buena persona? ¿Qué sigue después de eso? ¿Un certificado de bondad? O quizás, qué amable eres con los demás, un cumplido que evoca el nivel de afecto de una abuelita, genérico y desprovisto de impacto. El problema intrínseco de estos cumplidos reside en su incapacidad para transmitir el impacto real y transformador que su actitud y su esencia tienen en ti, en tu experiencia. Es como presenciar a alguien rescatar a un gatito de la calle y limitarse a decir: ¿te gustan los animales, verdad? Numerosos hombres realizan actos considerados casi por instinto, sin buscar reconocimiento explícito por esta cualidad inherente en ellos, especialmente en una sociedad que a menudo los representa como seres menos empáticos o menos atentos. Para más insights sobre la psicología de la influencia y la conexión humana, te invito a unirte a la comunidad de DE Nuevo Conmigo, donde desentrañamos estos patrones. En lugar de un cumplido genérico y olvidable, hazle saber que su nivel de atención y consideración es algo verdaderamente raro y de un valor incalculable. Eres una de las personas más atentas y consideradas que he conocido en mi vida. Vivimos en una era donde la verdadera atención es una rareza. Todo es veloz, superficial, basado en respuestas automáticas y reflejas. Cuando le transmites esto, le estás demostrando que su forma de ser no solo es valiosa, sino que es singular, única en un mar de distracciones. Y aquí reside la clave. Cuando una persona se siente reconocida y valorada por su esencia más profunda, por quien es realmente, automáticamente se siente más conectada con quien ha sido capaz de percibir esa cualidad. No es el típico elogio sobre su físico o su apariencia, es una validación de su ser más íntimo. Díselo cuando realice un acto considerado sin ser consciente de ello, algo pequeño pero de gran significado. Eso lo hará sentirse visto a un nivel de profundidad que muy pocas mujeres logran alcanzar. Y ahí, mi querida hermana, es cuando dejas de ser simplemente alguien más para convertirte en alguien imposible de olvidar, alguien que ha dejado una huella indeleble en su corazón y su mente. El séptimo elogio
Admiro profundamente tu determinación y tu enfoque. Es verdaderamente inspirador. Algunas personas se dedican a hablar de sus sueños con gran elocuencia, pero jamás concretan nada. Afirman que comenzarán el gimnasio, que emprenderán un negocio ambicioso o que viajarán por el mundo, pero continúan atrapados en el ciclo eterno del "el lunes comienzo". Sin embargo, existen individuos que cuando declaran que harán algo, lo cumplen con una persistencia admirable. No lo presumen en las redes sociales, no buscan la validación externa, simplemente avanzan paso a paso con una resolución inquebrantable. Y cuando conoces a un hombre con estas características, lo percibes de inmediato. No es el típico que dice, quiero aprender a tocar la guitarra y 2 semanas después ya ha olvidado por completo su propósito. Es aquel que se dedica a practicar con ahínco hasta que logra dominar el instrumento con una dedicación férrea. Ahí, en ese reconocimiento de su tenacidad, es donde se te presenta una oportunidad de oro para diferenciarte. La mayoría de las mujeres se limitarían a decirle, eres muy trabajador, ¿de acuerdo? Pero eso suena más a un comentario de jefa en una evaluación de desempeño carente de calidez. O quizás, qué disciplinado eres, una frase tan seca y desprovista de emoción como una galleta de arroz. Estos elogios son tan comunes como decirle a un deportista de élite que es bueno con el balón, no le hacen sentir absolutamente nada especial, no resuenan en su interior. Los hombres, desde temprana edad, a menudo están sometidos a la presión de ser productivos o exitosos, pero rara vez reciben un reconocimiento por la determinación y el arduo proceso que subyace a sus logros, por la resiliencia que demuestran. Si en lugar de un cumplido básico y predecible, logras demostrarle que su determinación y su enfoque tienen un impacto real y significativo en ti, que te inspiran, todo el panorama se transforma por completo. Admiro profundamente tu determinación y tu enfoque. Es verdaderamente inspirador. Este elogio le comunica de manera inequívoca que su forma de ser es excepcional y que tú, de forma genuina, valoras esa cualidad intrínseca. Él, al escuchar esto, se sentirá verdaderamente reconocido, no por su físico, no por algo superficial o pasajero, sino por su esfuerzo inquebrantable y su mentalidad inquebrantable, por la fuerza de su espíritu. Díselo cuando lo escuches hablando de algo que ha logrado con gran esfuerzo, cuando lo observes inmerso y concentrado en un proyecto personal o en la consecución de una meta significativa. Aquí es donde dejas de ser simplemente una chica más para convertirte en alguien que realmente lo comprende, alguien que ve más allá de la superficie y valora su verdadera esencia, su motor interno. Para seguir desentrañando los secretos de la atracción auténtica y la confianza inquebrantable, te animo a formar parte de la comunidad de Nuevo conmigo, donde cada semana compartimos herramientas para potenciar tu vida. El 8º elogio. Posees una habilidad asombrosa para infundir comodidad y valor en las personas que te rodean. Hay individuos que sin siquiera proponérselo consiguen que cualquier ambiente se sienta más ligero, más agradable. Son como ese amigo que llega a una reunión donde nadie se conoce y en apenas 5 minutos ya ha conseguido que todos conversen con la familiaridad de viejos amigos. Y luego, por contraste, están aquellos que poseen la energía social de una roca, que se sientan en una esquina, permanecen en silencio y si te atreves a dirigirles la palabra, te responden como si los hubieras interrumpido en medio de una trascendental meditación. Pero existe una categoría especial de persona, y él encaja perfectamente en ella. Aquellos que hacen que los demás se sientan cómodos y apreciados sin siquiera intentarlo, de forma innata. La mayoría de las mujeres le dirían, eres muy amable. Esta frase suena más a un comentario de la cajera del supermercado que a una expresión de aprecio genuino. O quizás, eres bueno escuchando. ¿De acuerdo? Sí, pero ¿qué impacto real tiene esa observación? Estos cumplidos son tan genéricos y previsibles como comunicarle a un camarero que sirve bien los platos. No le están transmitiendo el efecto real y transformador que su personalidad ejerce en los demás, la huella que deja en el ambiente. Muchos hombres poseen esta habilidad natural para crear entornos seguros y acogedores, pero rara vez reciben un reconocimiento específico por esa cualidad.
por su capacidad de facilitar la conexión y el bienestar de los otros. En lugar de soltar una trivialidad, hazle ver que su presencia tiene un impacto auténtico y profundamente positivo en las personas. Posees una habilidad asombrosa para infundir comodidad y valor en las personas que te rodean. Todos anhelamos sentirnos apreciados y validados, pero muy pocas personas logran reconocer genuinamente cuando alguien posee el don innato de hacer que los demás se sientan bien, de elevar su espíritu. Este elogio le comunica que no solo has notado su actitud, sino que reconoces el efecto benéfico y palpable que ejerce en quienes lo rodean, la forma en que su esencia mejora las interacciones. Con esta frase lograrás que él sienta que no es solo una persona agradable, sino un individuo valioso, un catalizador de bienestar. Díselo cuando observes que está logrando que otra persona se sienta mejor, cuando rompa la incomodidad inicial en un grupo o cuando cree un ambiente positivo y relajado con su sola presencia. La verdad es innegable. La mayoría de las mujeres continúan empleando los mismos cumplidos genéricos que los hombres olvidan en cuestión de segundos. Pero ahora tú ya no formas parte de ese grupo. Si utilizas estos 8 elogios de la manera correcta, con autenticidad y precisión, alcanzarás algo que muy pocas logran, que él se sienta verdaderamente visto, valorado y comprendido de una manera que ninguna otra mujer le ha hecho experimentar jamás. Y cuando un hombre experimenta esa profunda conexión, te recuerda incluso cuando no lo desee, incluso cuando luche por sacudirte de su mente. Eso sí, es crucial. No emplees estos elogios en busca de aprobación externa. Sé una mujer que articula lo que verdaderamente piensa, no lo que cree que él anhela escuchar. Los hombres son capaces de detectar la desesperación y la falsedad a una distancia considerable y nada resulta menos atractivo que alguien que instrumentaliza los cumplidos como herramientas de manipulación en lugar de expresiones genuinas de admiración. Como bien decía Carl Jung, el valor de un hombre se mide por lo que da, no por lo que recibe. Cuando halagas desde la autenticidad más pura y no desde una necesidad de validación, proyectas confianza, una cualidad intrínsecamente magnética. Y una mujer que no busca validación externa es una mujer que atrae sin esfuerzo. Con una naturalidad arrolladora, recuerda que estos elogios funcionan con una eficacia asombrosa, precisamente porque son distintos, porque trascienden lo superficial y tocan aspectos de su personalidad que rara vez son reconocidos o apreciados. En De Nuevo Conmigo te ofrecemos más herramientas para desarrollar tu confianza y dominar estos matices de la atracción. Ahora, comparte en la sección de comentarios. ¿Cuál de estos elogios te ha sorprendido más? ¿Cuál vas a experimentar primero? Realmente anhelo saber si te atreves a salir del montón, a desafiar la convención. Y si este contenido ha resonado contigo y te ha aportado un valor significativo, te insto a que te suscribas a De Nuevo Conmigo y actives las notificaciones. En De Nuevo Conmigo desvelamos los códigos maestros de la atracción, la confianza inquebrantable y la mentalidad estoica, para que te conviertas en la mujer que verdaderamente anhelas ser. Nunca te pierdas lo último porque aquí te revelamos lo que realmente funciona. Nos encontramos en el próximo video.